Bueno, pues nos encomendamos a Jesús en este capítulo tan importante de la Santa, que es su conversión. No sé si será una noticia, pues no verás, pero me acaba de llegar que se fue al cielo el Papa Benedicto. No, ya es la falsa. desmintieron, ya la desmintieron. Ok, bueno, bendito sea Dios que lo pude expresar y la desmintieron, ¿no? Qué bueno que no, que todavía lo tenemos. Entonces, si les parece, voy a empezar esta lectura con la oración por la paz que nos propuso pues la Conferencia de Obispos, todos los religiosos y religiosas de México y los jesuitas en concreto, ¿no? Porque estamos como en la jornada por la paz. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión, como a nosotros. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades. Que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti, nuestro pueblo, tenga vida digna. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Y bueno, me parece que en el marco de esta jornada quedó precioso o exacto el Evangelio del Buen Samaritano, que fue el de ayer, y el Evangelio que hoy precisamente nos tocó, en el que Jesús nos pone abiertamente su proyecto. Y nos invita a la radicalidad. Por eso, en unión de Teresa, creo que es un buen momento para pedir la conversión, nuestra conversión personal, junto a la de todas las familias de mexicanos y mexicanas, para ser fieles a este proyecto de Jesús y que no se quede solo en palabras, en rezar, como nos invitó hoy el Padre Pato de la Tarahumara, sino que hagamos realidad la paz. Hace un tiempito me llegó un texto que creo que les compartí en la lectura de un jesuita colombiano, donde nos invitaba a hacer luz y decía, lo único que podemos hacer o lo poquito que podemos hacer en realidad es ser luz cada uno, ¿no? Bueno, convertirnos significa pues ser luz, significa aceptar libremente el proyecto de Jesús, del reino, y pues entregar nuestra vida a Él. Entonces, una conversión o un sí pequeño de una persona a fuerzas se contagia. Entonces es la manera de cambiar el mundo y de aportar lo que somos, ¿no? Lo mejor, de dejar huella. Así que se lo pedimos hoy a Jesús por intercesión de la Santa. Y pedimos que nos toque el corazón. Teresa a estas alturas de la vida estaba como una esponjita abierta a todos los mensajes que Dios le enviaba, ¿no? Los descubría por todos lados. Y su propio cansancio y hartazgo la hizo como estar en la tesitura que se requería para ser tocada por Dios. Pues le pedimos
que nos lo haga también a nosotros, a nosotras. Bien, y con la gracia del Espíritu iniciamos la lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 9. Trata por qué términos, es decir, de qué manera comenzó el Señor a despertar su alma y darla luz. Fíjense que este despertar su alma ha sido uno de los verbos que más se ha repetido a lo largo de estos 8 capítulos anteriores, y estar atento es una manera de corresponder a la manera como Jesús nos despierta. Y en tan grandes tinieblas, y a fortalecer sus virtudes para no ofender. Lo que hace Jesús al despertarnos y darnos luz es fortalecernos y sacarnos de las tinieblas, claro, en las que estamos hundidos. Y miren que la tiniebla de por sí es adictiva. Hoy nos encanta lo que sea oscuro. Es un poquito como por qué nos enganchamos con las series que son medio tenebrosas, medio violentas, pues oscuras, pues porque son adictivas. En cambio, la luz requiere mucha libertad, ¿no? Requiere conciencia también y requiere opción. Vamos a pedírsela hoy a Jesús por Teresa. Número 1. Pues ya andaba mi alma cansada, y aunque quería, no la dejaban descansar las ruines costumbres que tenía. Importantísimo este inicio del capítulo. Muchas veces el cansancio que experimentamos es un indicio, un signo de que estamos medio perdidos, de que estamos descentrados o fragmentados. Y el cansancio no se puede soportar mucho tiempo, ¿no? Jesús nos invita tan preciosamente a descansar y nos recuerda que su yugo es suave y su carga ligera. Entonces, lo que nos pesa y lo que es una carga para nosotros no es de Jesús. Jesús no nos quiere cansados, nos quiere con la experiencia del descanso para poder vivir y dejar huella también, ¿no? Y claro, lo que no nos deja descansar son las ruines costumbres en las que estamos atados, en las que estamos anclados o viciados, ¿no? Cuando ya una rutina en el gimnasio ya no nos surte efecto, el que te está conduciendo te cambia la rutina para que puedas lograr tus objetivos. Bueno, en un gym espiritual se requiere un cambio de rutina radical. Y hay que empezar a desechar las ocasiones y peligros, porque eso es lo que más nos distrae. Acaecióme, es decir, me pasó que entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allí a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en la casa. Era de Cristo muy llagado. Es esta. Mañana se las voy a mandar para que la tengamos en nuestro corazón tatuada. Era de un Cristo muy llagado y tan devota que mirándola toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí
de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía. Y arrojóme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofender. Fíjense que le pasó exactamente lo mismo que a María Magdalena cuando lo reconoció resucitado porque oyó que pronunciara su nombre. Dice el Evangelio que se le arrojó a los pies a Jesús. Y yo estoy segura, aunque los evangelistas dicen que rápidamente le dijo que lo soltara, que Jesús la dejó llorar un rato. Porque Jesús siempre nos da lo que necesitamos. Quizá los hombres no necesitan tanto el contacto, las mujeres sí. Bueno, pues Teresa se le arrojó y lloró amargamente, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Fíjense, más adelantito nos lo va a decir, que por eso tienen una función pedagógica las imágenes. Tendríamos que tener una imagen de Jesús resucitado que nos encante, que nos fascine, que nos polarice, y una imagen de Jesús crucificado que también tenga el efecto imán en nosotros para ayudarnos a salir en los momentos de dificultad. Por ejemplo, hay un crucifijo precioso, el Cristo de Javier, que está en la cruz, se ve que está a punto de morir, o ya murió, acaba de morir, pero tiene una sonrisa de paz extraordinaria. Cada uno, cada una tendríamos que buscarnos esas imágenes para utilizarlas cuando estemos mal y lo necesitemos. Bien, hay otro, por ejemplo, de Tiziano, que es un Cristo caído con la cruz, una de las caídas del Vía Crucis, y que está mirando como a una persona, ¿no? Yo a ese Jesús no le puedo negar nada, a sus ojos, a su mirada. Bueno, pues necesitamos encontrar esas imágenes que saquen de nosotros el sentimiento que se requiere para levantarnos, para animarnos, para consolarnos, para atrevernos, para confiar. Para eso sirven las imágenes. Bien, número 2. Era yo muy devota, hoy nos va a hablar de dos santos consentidos, Teresa, María Magdalena y San Agustín. Ahorita vamos a decir, a ver por qué. Era yo muy devota de la gloriosa Magdalena y muchas veces pensaba en su conversión, en especial cuando comulgaba. Recordemos que Teresa confunde a todas las adúlteras anónimas del Evangelio, les pone el nombre de Magdalena, ¿no? En este momento está hablando de la pecadora que entró a la casa de Simón el fariseo y directo atravesando la sala delante de todos esos maestros y de la ley y fariseos, se fue a los pies de Jesús y con sus lágrimas le lavó sus pies y con sus cabellos se los secaba. Y cree que es María Magdalena. Bien, que como sabía estaba allí cierto el Señor dentro de mí, poníame a sus pies, pareciéndome no eran de desechar mis lágrimas. Miren qué cosa más delicada. Cuando comulga, como tiene la certeza de que Jesús está doblemente porque ya entró también por la comunión, se lo representa y se pone a sus pies
y dice, allá no me va a rechazar, ¿no? Porque está solito, ¿no? Estoy con él. Y no sabía lo que decía, que harto hacía quien por sí me las consentía derramar, pues tan presto se me olvidaba aquel sentimiento. Y encomendábame a esta gloriosa santa para que me alcanzase perdón. Cuando dice y no sabía lo que decía, pues es lo que decimos las mujeres cuando estamos llorando amargamente, ¿no? Que no dirige esas palabras nuestro pensamiento, sino nuestro corazón y nuestro amor. Teresa se molesta un poco porque dice que no le servían de mucho esas lágrimas, ¿no? Porque no tenían la fuerza de ayudarla a levantarse, ¿no? Pero Jesús la abrazaba y la animaba en ese momento para fortalecer su corazón y que lo consiguiera algún día. Número 3. Mas esta postrera vez de esta imagen que digo, dice postrera vez porque está hablando de su tercera conversión. La primera conversión, ya la leímos, se dio en Santa María de Gracia. Cuando llegó de adolescente, ella siente que vive su primera conversión. La segunda, cuando muere su papá, que era todavía joven, tenía 28 años y se confiesa con el mismo padre que confesó a su papá y es el que la ayuda a salir. Pero todavía no se da su conversión definitiva, que es hasta ahorita, que tiene 39 años. Ajá. Más esta postrera vez de esta imagen que digo, me parece, me aprovechó más, le aprovecharon más sus lágrimas. Ajá. Porque estaba ya, y esta va a ser la clave de su conversión, como mencionamos al terminar el capítulo 8, porque estaba ya muy desconfiada de mí y ponía toda mi confianza en Dios. Esto en una personalidad como Teresa, con una fuerza de voluntad bárbara, con tantas cualidades y dones, pues es importantísimo. Y mientras no creamos que es Dios el que nos va a ayudar a hacerlo, y confiemos plenamente en él, va a estar centrada en el yo, pues nuestro esfuerzo por ser mejor. Y si centramos en el yo este esfuerzo, pues la verdad es que va a dejar mucho que desear, porque somos débiles, porque somos frágiles, porque tenemos un ego tremendo. Entonces, solo si desconfiamos de nosotros y ponemos nuestra confianza en él, va a hacerlo Dios en nosotros. Nada más para recordar, voy a leerles como lo decía en el número 13 del capítulo 8. Buscaba remedio, hacía diligencias. Cuando estamos en el yo, claro que buscamos diligencias y buscamos remedio, pero no es suficiente. Mas no debía entender que todo aprovecha poco, si quitada del todo punto la confianza de nosotros, no la ponemos en Dios. Es un cambio de epicentro. Bien, esto me parece extraordinario. Ojalá nos inspirara para hacerlo alguna vez. Paréceme, le dije entonces a Jesús, que no me había de levantar de allí hasta que hiciese lo que le suplicaba. Es decir, no me voy a levantar, Jesús, hasta que no me conviertas. Creo, dice, cierto me aprovechó porque fui mejorando mucho desde entonces. Importantísimo. Bien, número 4. Esto es muy importante porque
por la oración le va a venir la gracia de la conversión. Acordémonos que después de un tiempo de haberla dejado, que fue el peor momento de su vida, Teresa volvió, aunque con ocasiones, ¿no? Jugando a tener las dos cosas. Aquí ya nos va a decir que se va a determinar por la oración y nos va a decir cuál es su método de oración. Esto es muy importante porque mientras no tengamos un método personal de oración, nos va a ayudar muchísimo utilizar el método que más se acople al momento que estamos viviendo. Ahí va el de Teresa. Tenía este modo de oración que como no podía discurrir con el entendimiento, procuraba, ahí va, representar a Cristo dentro de mí. Representar es traerlo con el corazón. Su oración y su método va a ser fundamentalmente afectivo, para que no sintamos que lo afectivo es ciudadano de segunda. Lo que nos va a sostener en la dificultad no va a ser lo que sabemos de Dios y ni siquiera lo que creemos de Él. Va a ser lo que hemos experimentado de Dios y lo que amamos de Él, ¿no? Entonces, procuraba representar a Cristo dentro de mí y hallábame mejor, a mi parecer, en las partes, está corregido abajito como una nota, en vez de las partes, en las partes a donde le veía solo, en el Evangelio. Fíjense, esto también es muy femenino. Teresa elige los momentos en los que está Jesús solo, porque tiene la certeza que en ese momento la va a dejar estar con él. ¿Va? Parecíame a mí que estando solo y afligido, como persona necesitada, me había de admitir a mí. Esto está precioso porque además nos muestra un alma muy humilde y enamorada. De estas simplicidades tenía muchas. En especial me hallaba muy bien en la oración del huerto. Un texto que está en los 3 sinópticos es la oración del huerto en Getsemaní, cuando Jesús experimenta quizá los sentimientos más difíciles a los que nos podemos enfrentar. Y además los enfrenta todos juntos. Ajá. Pero pues si recordamos, hay otros muchos momentos en los que Jesús está solo. Cuando se va a orar, por ejemplo, en las noches, cuando está agotado después de un día de profundo trabajo y se va con su padre a estar un rato en la noche solo, o cuando tuvo la crisis después de la multiplicación de los panes que lo querían hacer rey, y Jesús huye a la montaña a preguntarle a su padre qué quería. Y bueno, antes de irse le dijo a sus apóstoles, porque fue un fracaso rotundo el que tuvo: ¿ustedes también quieren marcharse? Es decir, que después de haber sido pues aclamado, valorado por tantísima gente, tiene que haberle costado humanamente que se fuera una muchedumbre que lo seguía, porque le pareció terrible que se ofreciera como cuerpo, ¿no? Como pan para ser comido. No lo entendimos, así como ellos no lo entendemos también muchas veces nosotros, ¿no? Así que seguramente Teresa, aunque dice que su oración consentida era la oración de Getsemaní, seguramente miraría otros cachitos del Evangelio. Miren qué hacía Teresa en la oración.
Allí era mi acompañar. La oración, si es amistad, es para estar con nuestro amigo o para que nuestro amigo esté con nosotros y para que nos acompañemos en ese ratito. Aquí Teresa no está pidiendo ser acompañada, sino que es ella la que se ofrece como compañía para Jesús. Pensaba en aquel sudor y aflicción que allí había tenido, si podía. Deseaba limpiarle aquel tan penoso sudor, mas acuérdome que jamás osaba determinarme a hacerlo, cómo se me representaban mis pecados tan graves. Es decir, que solo se quedaba como el publicano en la última fila. Bueno, pues ella se acercaba a Jesús, pero no se atrevía a quitarle el sudor porque se acordaba de lo que le había fallado, ¿no? Estábame allí en la oración con él, lo más que me dejaban mis pensamientos. Acordémonos que pensamientos es imaginación. Lo que más me permitían mis distracciones, para que no queramos nosotras en poco tiempo erradicar las distracciones y para que nos tengamos un poco más de paciencia. Teresa nunca pudo dominar su distracción por ella. Tuvo que sosegarla Jesús a través de su espíritu y de las gracias que le regaló. Por sus propias fuerzas no podía. Estábame allí lo más que me dejaban mis pensamientos con él, con Jesús, porque eran muchos los que me atormentaban. Creo que nos lo va a decir en este capítulo más de 3 veces, van a ver. Muchos años, las más noches antes que me durmiese, cuando para dormir me encomendaba a Dios, siempre pensaba un poco en este paso de la oración del huerto, aún antes de ser monja, porque me dijeron se ganaban muchos perdones. Bueno, podría ser hasta una práctica nueva, una rutina nueva que incorporáramos a nuestra práctica personal antes de dormir. Pensar un poquitito, más que pensar, es representarnos junto a Jesús en el huerto y acompañarlo, ¿no? Podemos hacerle. La santa se acostumbró a hacerlo porque dice que se muchos perdones. Nosotros podemos hacerlo, además de eso, pues para estar con él porque está más solo. Y tengo para mí que por aquí ganó mucho mi alma, porque comencé a tener oración, fíjense qué maravilla, sin saber qué era. El que la enseñó a orar fue su maestro y lo hizo en silencio. Fíjense qué bonito, lo único que hacía ella era representarse dentro del paso de la oración del huerto y acompañar. Y lo que se le ocurre es ir a limpiarle un poquito el sudor. Ajá. Nada más que no se atreve. Y así nos dice que comenzó a tener oración sin saber qué era. Y aquí también quiero hacer notar que nosotras y nosotros muchas veces, cuando hablamos de la oración, decimos, voy a hacer oración. Y la oración no se hace, mis queridas hermanas y hermanos. Teresa nunca utiliza el verbo hacer para hablar de la oración, sino el verbo tener, porque la oración es ser amiga y amigo de Jesús. Y ya la costumbre tan ordinaria me hacía no dejar esto.
claro, se acostumbró cada noche a meterse un ratito a la oración del huerto y acompañarle. Y esto ya se le hizo como una costumbre en su vida, todas las noches, sin procurárselo, ¿no? Como el no dejar de santiguarme para dormir. Esto también nos recuerda y nos habla de la importancia de los ritos. Hermanas y hermanos, somos animales de ritos. Los ritos sacralizan lo profano. Los ritos marcan momentos importantes. Los ritos pareciera que hacen que una rutina comience a ser verdaderamente una práctica espiritual. ¿Mm? Bien, número 5. Pues tornando a lo que decía del tormento, segunda vez que lo cita, que me daban los pensamientos, las distracciones, las imaginaciones. Esto tiene este modo de proceder sin discurso del entendimiento, que el alma que ha de estar muy ganada o perdida. Digo perdida, la consideración. Claro, aquí parece que se trabucó la santa. Para poder iniciar la oración, que es tener amistad con Jesús, que es acompañarle, que es involucrar el corazón y que no nos atormenten los pensamientos, pues claro que el discurso tiene que ayudarnos. Por eso la santa va a tener estrategias muy buenas para ayudar a que su pensamiento se sosiegue. Ahorita las vamos a ver. En aprovechando, aprovecha mucho, porque es en amar. La oración de acompañar a Jesús, lo que más nos ayuda es a amar. Si se acuerdan, en Moradas dice que no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Bueno, pues de lo que se trata es de aprender a amarlo. Y aprendemos a amarlo cuando descubrimos que antes somos profundamente amadas y amados. Mas para llegar aquí es muy a su costa. A su costa significa haciendo mucho esfuerzo. Lo mismo que en un gym normal, al principio que vas, tienes que esforzarte mucho y con agujetas volver, ¿no? Que es dificilísimo volver a ir cuando te duele horrible el cuerpo. Pues así por lo menos tienes que estar una semana. Pues aquí hacerlo a su costa es ir descubriendo qué nos ayuda a nosotros a sosegar las distracciones y el pensamiento. Nos va a decir Teresa 3 estrategias suyas en este número, pero yo les quiero recordar rápidamente pues el método de los amigos del desierto, ¿no? Que la verdad es que yo había intentado muchísimo la oración silenciosa y no había manera de que yo fuera fiel al rato silencioso, pues precisamente por las distracciones de mi imaginación, ¿no? Y Pablo de Ors lo que dice nos da 3 anclajes importantes, que los toma de su maestro, de Franz Jalix. El primero es la respiración. Si yo estoy atenta a mi respiración, estoy dejando de pensar, estoy atenta a la respiración. El segundo son las manos, ¿no? Pero el unir las manos o tenerlas enfrentadas una a la otra, pues nos hace poner la atención en el centro de las palmas de las manos y así se unen ritmo respiratorio y ritmo cardíaco.
Y el tercer anclaje es la palabra sagrada o mantra, ¿no? No se asusten, mantra es una palabra sánscrita, no es ni budista ni New Age, que significa instrumento de la mente. Esa palabra sagrada lo que hace es barrer pues esas distracciones, ayudarnos a sosegar. Bueno, esto porque es un medio que tenemos hoy, pero vamos a ver cuáles son los que utiliza Teresa. Más para llegar aquí al sosiego, es muy a su costa, salvo a personas que quiere el Señor muy en breve llegarlas a oración de quietud, que yo conozco algunas. A ella, pues Dios la eligió para experimentar la oración de quietud, no por esfuerzo personal, como un don de Dios a ella. La oración de quietud ya es un regalo de Dios. Para las que van por aquí, es decir, para los que no tenemos la oración de quietud y no sabemos qué hacer con nuestros pensamientos, es muy bueno un libro para presto recogerse. Siempre Teresa entraba con un libro a ese ratito de oración, porque dice que el libro era como su escudo de todas sus distracciones. Y el objetivo del libro es para recogernos, para entrar dentro de nosotros. Segunda estrategia, aprovechábame a mí también la naturaleza. Ver campo, agua o flores. Cuando te veas muy distraída, sal a tu jardín y contempla los retoños y contempla las hojas secas, contempla las plagas, contempla, y eso te va a ayudar a sosegarte sin esfuerzo. En estas cosas, dice Teresa, de la naturaleza, hallaba yo memoria del Creador, pensaba o hacía presente al que había creado esa belleza. Digo que me despertaban y recogían y servían de libro. La naturaleza nos sirve de libro. Y la tercera, recordar su ingratitud y pecados, para que también tengamos la certeza de que reconocer el error no tiene por qué hundirnos en una depresión o hacernos sentir humillados. Cuando reconoces el error, te levanta Dios, te recobra el ánimo, ¿ok? En cosas del cielo, fíjense, cosas abstractas, en pensamientos así muy difíciles de entender, ni en cosas subidas, era mi entendimiento tan grosero que jamás por jamás las pude imaginar, hasta que por otro modo el Señor me las representó. A Teresa se le hacía dificilísima la inteligencia abstracta. O por ejemplo, tal vez algún confesor le decía, bueno, Teresa, piensa en el cielo, pero bueno, nadie ha ido al cielo, entonces imagínate, ella se sentía perdida, no sabía qué hacer, ¿no? Dice que su entendimiento era muy grosero. Grosero significa poquito, no tenía un coeficiente intelectual, según ella, muy alto, ¿no? Número 6. Tenía tan poca habilidad para con el entendimiento representar cosas, que si no era lo que veía, no me aprovechaba nada de mi imaginación, como hacen otras personas que pueden hacer representaciones a donde se recogen. Por ejemplo, hay algunas que han practicado la aplicación de sentidos, que es un método de oración ignaciano.
que significa meterte con tus sentidos en una escena del Evangelio. Por ejemplo, en Belén. Y dice San Ignacio, huele el establo, mira a las personas que están allá, a José, a María, al niño, a los pastores cuando llegaron. Escucha lo que dicen. Atrévete a decirles alguna palabrita, ¿no? Hacerle alguna caricia al niño, ayudarle a limpiar a San José. Bueno, la verdad es que Teresa no podía tampoco este método. Bueno, y a mí me consuela que Teresa no pudiera, porque yo tampoco puedo, ¿no? Y por eso nunca me gusta dirigir oraciones con esta metodología. Cada uno tiene que hacer la que le venga bien, ¿no? Bien. Yo solo, ya viene el método, vamos a continuar lo que nos decía en el número 4, tenía este modo de oración, dice, yo solo podía pensar en Cristo como hombre. Esto es apasionante. ¿Ven por qué necesitamos imágenes? Mas es así que jamás le pude representar en mí. Por más que leía su hermosura y veía imágenes, sino como quien está ciego o a oscuras, que aunque habla con una persona, porque era lo que hacía en los ratitos de oración, cuando tenía oración, hablaba con él y escuchaba a Jesús. Tenía la certeza de que estaba, pero no lo veía, ¿ok? Y ve que está con ella porque sabe cierto que está allí, digo que entiende y cree que está allí, mas no la ve. De esta manera me acaecía a mí cuando pensaba en nuestro Señor. Es decir, que cuando pensaba en Jesús, no lo podía representar. Lo que podía hacer era representarlo después de comulgar, arrojándose a sus pies. Afectivamente podía, con su mente no. Allí más no la ve. De esta manera me acaecía a mí cuando pensaba en nuestro Señor. A esta causa era tan amiga de imágenes. Nunca serán pocas las imágenes de Jesús que pongamos en nuestra casa y que nos gusten, porque así vamos a estar como los caballos cuando les ponen sus tapaojos así para que no se despisten, ¿no? Para que sepamos cuál es el centro. Bien. Y aquí hace una alusión a los protestantes, a los herejes de su época. Acordémonos que es la época en la que se dio el protestantismo, la de Teresa. Desventurados de los que por su culpa pierden este bien, el de las imágenes. Bien parece que no aman al Señor, porque si le amaran, holgáranse de ver su retrato, como acá aún da contento ver el de quien se quiere bien. Bueno, estoy segura que si estás enamorada de tu esposo, te gusta ver sus fotos. Y cuando sales con él, sin que se dé cuenta, le tomas fotos, ¿no? ¿Y qué no te gusta ver las fotos de tus hijos y de tus nietos? Porque los quieres, ¿no? Pues si queremos a Jesús, y este es un argumento para defendernos cuando nos digan que es muy cursi tener tantas imágenes de Jesús, pues puedes dar este argumento, pues porque lo quiero tanto, lo necesito ver de muchas maneras. Bien, número 7. En este tiempo me dieron las confesiones de San Agustín, que parece el Señor lo ordenó, porque yo no las procuré ni nunca las había visto.
es decir, que se las mandó o se las puso a mano Jesús. Yo soy muy aficionada a San Agustín porque el monasterio a donde estuve seglar era de su orden, Santa María de Gracia, y también por haber sido pecador, que en los santos que después de serlo el Señor tornó así, volvió así, hallaba yo mucho consuelo, pareciéndome en ellos había de hallar ayuda y que como los había el Señor perdonado, podía hacer a mí, podía perdonarme a mí. Bueno, llama la atención que Teresa elija a un hombre y a una mujer. Esto me gusta muchísimo y nos habla, mis queridas hermanas y hermanos, de lo integrada que estaba la parte masculina y la parte femenina de Teresa. Teresa tenía a una Magdalena amante de Jesús y tenía también a un San Agustín amante de Jesús, pero con los dones de la feminidad y de la masculinidad. Bien, y también nos habla de su libertad, ¿no? Qué bonito que tengamos a un santo varón consentido y a una santa mujer consentidas para que nos ayuden. Salvo, fíjense qué delicada Teresa, que una cosa me desconsolaba, como he dicho, que a ellos solo una vez los había el Señor llamado y no tornaban a caer. Y a mí eran ya tantas que esto me fatigaba. Es decir, Teresa siente que a San Agustín lo llamó solo una vez y bastó esa vez para que se convirtiera, y que a Magdalena la llamó una vez y que bastó una vez. Bueno, para que no nos desconsolemos al reconocer que nos ha llamado muchísimas veces y que seguimos pues cacheteando en la banqueta sin determinarnos por él, ¿no? Tendremos todavía remedio. Dice Teresa, y esto es precioso, mucho más que lo que le fatigaba, mas considerando en el amor que me tenía, es decir, dándome cuenta del amor que me tenía, tornaba a animarme, que de su misericordia jamás desconfié, de mí muchas veces. Esta es otra manera de decir lo de quitar del todo la confianza en ella y ponerla del todo en Jesús, ¿ok? Para cuando estemos afligidos porque no reaccionamos, consideremos el amor que Dios nos tiene para volvernos a animar, que de su misericordia jamás desconfié, de mí muchas veces. Oh, válgame Dios, cómo me espanta, cómo me asombra la resiedumbre que tuvo mi alma. Si recordamos en el capítulo 7, Teresa decía que su alma era pertinaz, ¿no? Pertinaz es terca, tosuda, voluntariosa, ¿no? Bueno, pues aquí la resiedumbre que tuvo mi alma nos recuerda un poco lo pertinaz, ¿no? O sea, se reconoce que le costó mucho a Jesús, ¿no? Ella, con tener tantas ayudas de Dios. Háceme estar temerosa lo poco que podía conmigo y cuán atada me veía para no me determinar a darme del todo a Dios. El temerosa es a dejar de confiar tanto en nosotras mismas, pues si vemos que tantas veces le fallamos, ¿verdad? Y no nos determinamos a darnos del todo a Dios. Le damos cachitos, poquitos, pero darnos del todo, no.
Número 8. Como comencé a leer las confesiones de San Agustín, paréceme, me veía yo allí, comencé a encomendarme mucho a este glorioso santo. Cuando llegué a su conversión y leí cómo oyó aquella voz en el huerto, no me parece sino que el Señor me la dio a mí, según sintió mi corazón. Esto es bellísimo, hermanas. A veces, al leer un libro, al leer algo de otra persona espiritual, de pronto sentimos que parece que Jesús nos lo está diciendo a nosotros. Eso es lo que sintió Teresa. Estuve por gran rato que toda me deshacía en lágrimas, y entre mí misma con gran aflicción y fatiga. Su reacción siempre es llorar amargamente como Pedro, ¿se acuerdan? Aquellas lágrimas maravillosas, ¿no? Que fueron las de su conversión definitiva también. Oh, que sufre un alma, oh, que sufre un alma. Válgame Dios por perder la libertad que había de tener de ser señora, y qué de tormentos padece. Es decir, cuánto sufrimos cuando estamos atados en vez de libres, atados como esclavos y no libres como señores, ¿no? Yo me admiro ahora cómo podía vivir en tanto tormento. Cuarta vez que lo nombra. Sea Dios alabado que me dio vida para salir de muerte tan mortal. Y aquí les pregunto, ¿quién logró la conversión de Teresa? Jesús. Que le dio vida para salir de muerte tan mortal. Bien, 9. Paréceme que ganó grandes fuerzas mi alma de la divina majestad. No sacó las fuerzas de su propio esfuerzo, sino de su divina majestad. Y que debía oír mis clamores y haber lástima de tantas lágrimas, perdón. Comenzóme a crecer la afición, el gusto, el deseo de estar más tiempo con él y a quitarme de los ojos las ocasiones. ¿Se acuerdan de los peligros y ocasiones? Porque quitadas las ocasiones, por eso necesitamos un cambio de rutina radical, porque si dejamos ocasiones no vamos a poder, hay que quitarlas de raíz. Luego me volvía a amar a su majestad, fíjate, quitadas las ocasiones, centrado en Jesús, la persona, pues lo único que puedes amarle, que bien entendía yo a mi parecer, le amaba, mas no entendía en qué está el amar de veras a Dios como lo había de entender. Ayer justamente en el Evangelio el escriba le preguntó a Jesús, ¿cómo podemos salvarnos? ¿No? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y al prójimo como a sí mismo, ¿no? Bueno, aquí dice Teresa que aunque ella sentía que amaba a Jesús, no entendía qué cosa era amarle de verdad. Y en esto creo que tenemos que sentir que no sabemos todavía qué es amar. Ese aprendizaje no se acaba hasta el final de nuestra vida. Hay que preguntarlo diariamente. Bueno, ya toca el finalito. No me parece, acababa yo de disponerme a quererle servir cuando su majestad me comenzaba a tornar a regalar.
apenas se convirtió, Jesús se vuelca en regalos para Teresa. No parece sino que los otros procuran con gran trabajo adquirir, no parece sino que lo que otros procuran con gran trabajo adquirir, granjeaba el Señor conmigo que yo lo quisiese recibir, que era ya en estos postreros años darme gustos y regalos. Es decir, que lo que muchos tardan muchos años en disponerse para recibir regalos y gracias, para tener la conversión, Dios se los regalaba a Teresa, ¿no? Y le hacía quererlos, recibirlos. Suplicar yo me los diese, ni ternura de devoción, jamás a ello me atreví. Teresa no le pidió los gustos, los regalos, ni la ternura. Solo le pedía me diese gracia para que no le ofendiese y me perdonase mis grandes pecados. Como los veía tan grandes, aún desear regalos ni gusto, nunca de advertencia osaba, dándome cuenta, nunca me atrevía, ¿no? Harto me parece hacía su piedad y con verdad hacía mucha misericordia conmigo, en consentirme delante de sí y traerme a su presencia, que veía yo, si tanto él no lo procurara, no viniera. Esto me parece también precioso. Jesús como un imán atrae a Teresa, ¿no? Ya ella desea y se aficiona a estar con él, es un imán. Sola una vez en mi vida me acuerdo pedirle gustos, estando con mucha sequedad. Y como advertí, me di cuenta de lo que hacía, quedé tan confusa que la misma fatiga de verme tan poco humilde me dio lo que me había atrevido a pedir. Es decir, que cuando se dio cuenta que le estaba pidiendo gustos a Dios, el darse cuenta de lo poco humilde que era, que cómo se atrevía, al sentirse tan fatigada, a Dios le hizo gracia a eso y se los dio. ¿Va? Bien sabía yo, era lícito, era permitido pedirla, mas parecíame a mí que lo es a los que están dispuestos, con haber procurado lo que es verdadera devoción con todas sus fuerzas, que es no ofender a Dios y estar dispuestos y determinados para todo bien. Es decir, aquí se retracta y dice que sí está permitido pedirle a Dios gustos y regalos, pero si nosotros estamos dispuestos y determinados a no le ofender y a todo bien. Si hacemos eso, le podemos pedir lo que queramos. Parecíame que aquellas mis lágrimas eran mujeriles y sin fuerza, pues no alcanzaba con ellas lo que deseaba. Es decir, que el tiempo que lloraba y lloraba y no podía, dice, pues mis lágrimas eran pues sin fuerza, mujeriles como, pues no sé, poco valiosas, ¿no? Porque no tenían la fuerza. Número 10. Pues con todo, creo me valieron. Aún las lágrimas mujeriles le valieron, porque como digo, en especial después de estas 2 veces, de tan gran compunción de ellas y fatiga de mi corazón, esas 2 veces fueron cuando vio la imagen del Cristo llagado y la lectura de las confesiones de San Agustín. Comencé más
a darme a oración y a tratar menos en cosas que me dañasen, aunque aún no las dejaba del todo, sino que, como digo, fueme ayudando Dios a desviarme, a dejarlas, las ocasiones y peligros, radicalmente. Ajá. Como no estaba su majestad esperando, sino algún aparejo en mí, alguna disposición, alguna cosa buena que viera Dios en mí, fueron creciendo las mercedes espirituales de la manera que diré. Cosa no usada, darlas el Señor, sino a los que están en más limpieza de conciencia. Teresa reconoce que aunque ella no estaba tan limpia en su conciencia como se requería en los tomos de moral, como le decían los letrados, Dios se empezó a volcar en gracias y regalos. Bueno, esto es lo que nos esperaría, mis queridas hermanas y hermanos, pues si el Señor nos concede la gracia de convertirnos, ya nosotros de ser por lo menos determinados y radicales, pues en la disposición, ¿no? En decirle, no confío en nada en mí y pongo toda mi confianza en ti. Vamos a disponernos con un ratito de silencio y a esta gracia de las gracias, pues porque es lo que más desea Jesús de nosotros. Así que les invito a enderezar la columna, a suavizar nuestros gestos, a cerrar suavemente los ojos y a disponernos a acompañar a Jesús. Y vamos a acompañarlo en la oración del huerto, lo que no pudieron hacer Pedro, Santiago y Juan, sus amigos. Vamos a acercarnos discretamente, pero nos ponemos detrás, no nos atrevemos mucho. Y nuestro único deseo en estos minutitos será acompañar, estar con él. Ahora te invito a decir al ritmo de tu respiración esa jaculatoria o mantra teresiano. Tú en mí, a la hora de la aspiración, yo en ti, a la hora de la expiración.
Les invito a bendecirnos durante un tiempito, pues tenemos mucho material para hacer nuestra autobiografía, la nuestra, ya no la de Teresa, sino la nuestra. Mañana les mandaré las últimas pistas para hacer nuestro el capítulo 9. Y el segundo módulo, que es los grados de oración o las maneras de regar el huerto, yo creo que lo iniciaremos en octubre. Ya les mandaré la invitación, así que voy a poner, permítanme un segundito, en galería, voy a